Hoy estamos en una entrevista más para nuestro proyecto Abuelas Memorias Heredadas y estamos con mi abuelo. Preséntate, por favor. Mi nombre es Luis E. Durán. Me siento orgulloso de estar aquí con esta hermosa muñeca, que es mi nieta. Bueno, con él vamos a hablar un poco de mi abuela, ya que no podemos entrevistarla a ella porque falleció hace 5 años. Entonces él nos va a contar un poco de cómo fue su vida a su lado, cómo fue la llegada de los nietos y cómo fue ella como esposa y como madre. Bueno, Emerson, para empezar, vamos a hablar de cómo fue ella como esposa. Cuéntame un poquito cómo fue ella como esposa. Como esposa, muy buena compañera, Y como madre y abuela. muy dedicada al hogar. Buena madre, buena abuela. Era tan buena abuela que es como decimos nosotros hoy en día, los abuelos somos alcahuetes. Bueno, también le iba a preguntar cómo se sintieron ustedes cuando se enteraron que mi mamá iba a darles una nieta, la primera nieta. Pues han sido momentos muy hermosos, momentos muy felices, con mucho nervio, porque tú lo sabes, mami, que una pobre mujer dando luz son riesgos que van a ocurrir. Y uno siempre a todas horas son los nervios los que lo atacan a uno, pero ya cuando uno se da cuenta que esa bebé ha venido a este mundo o ese bebé, la alegría de uno es mucho al sentirse abuelo y otro miembro más de la familia. ¿Y ella cómo se sentía? ¿Mi abuela cómo se sentía? La felicidad era muy inmensa, por encima de la nota. ¿Quién se enteró primero, mi abuela o usted? Ella, porque usted sabe que la madre es madre, y entre mujeres primero se cuentan y después que se da cuenta del hombre. Es la realidad. ¿Y cómo fue el momento cuando ya ustedes me tuvieron en sus No, brazos? es una alegría inmensa, una alegría inmensa. Uno quisiera como comerse esa criatura a veces, un niño. ¿Quién me cargó primero, ella o usted? Ella, porque prácticamente usted sabe que hay sitios donde la primera que dentro de la madre, uno siempre es el segundo, niña. ¿Y usted tiene algún recuerdo especial con la abuela y con nosotros los nietos? No, si te digo a ti que es un recuerdo especial, te estoy mintiendo. No es uno, son muchos. Que uno de todos no se acuerda, pero sí a veces se acuerda uno por ahí de un recuerdo cuando compartió, cuando pasaron momentos y ratos felices entre familia, que ya no éramos 2, ni 3, ni 4, ni 5, sino que éramos 6 niños. Bueno, y volviendo un poquito a lo de los nietos, ¿cómo fue cuando se enteraron que venía Juan, mi hermano? Pues mucha alegría, mami, porque era otro miembro más de la familia que llevaba, desde que llegaba y ya cuando me di cuenta que era un varoncito y bueno, ya no somos 2, sino que somos 3 hombres en la 3 casa. hombres en la casa. Ya no van a ser todos mujeres. Bien. Sí. Bueno, y por ejemplo a mi tía que se tardó un poquito más en tener a Isabela, a mi prima. Ustedes pensaron que ella ya no iba a tener hijos, ¿no? No, mami, uno en la vida tiene que ir preparado para todo, uno siempre piensa, mañana, pasó mañana, uno es duro, porque la verdad yo me ponía a conversar con la mamá de mis hijos y sobre ese negocio, y es una muchachita por ahí sola, que ya hace falta una niña, ya hace falta un bebé de compañía, sea niña o sea niño. Pues que es que uno sentirse solo del todo es muy duro. Ya apareció esa niña fea, linda, hermosa, que quiero mucho. Y ya se acabó de organizar la familia, más moral para uno, saber de que ya no quedaba tan solita, sino que tenía una raicita que iba creciendo y la iba a estar acompañando. Claro, y yo me imagino que también ver ese retoñito y mi abuela le daría mucha felicidad. Ah, hombre, eso sí de ahí, niña. Bueno, y yo creo que ya sería todo. Muchas gracias, Emerson, por la colaboración. Bueno, mi niña, ahí estaremos en lo que podamos compartir. Ahí estoy. Este viejito hermoso, mírenme bien. Aquí lo tienen. Continuamos con las entrevistas y en esta ocasión tenemos a mi tía Julie. Preséntate, por favor. Yo soy Julie, la madre de Isabela. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo era mi abuela, tanto como madre y como abuela. ¿Podrías definirla un poquito? Como madre, era muy entregada, se preocupaba mucho por nosotros, cuando estudiábamos, porque todo estuviera bien, la comida, los uniformes, mantenía muy al pendiente de nosotros. Como abuela, pues también, porque era la que se encargaba de cuidarnos mientras nosotros trabajábamos, se encargaba de despacharlos para la escuela, luego para el colegio, la que quedaba más pequeña, que era mi hija,
se encargaba de estar con ella y en casa cuidándola. O sea, nosotros, como se dice, prácticamente no sufrimos en ese sentido de pensar de que con quién estará mi hija, qué se habrá comido, qué se estará bañando, porque si con nosotros mi madre fue muy especial, con los nietos, ni decirlo, o sea, fue más entregada, muy entregada con los nietos. Ahora que estamos hablando de los nietos, primero fue mi mamá la que les dio nietos a ellos y luego usted. No sé cómo se sentía usted cuando veía que mi mamá ya había tenido sus 2 hijos y usted todavía no había tenido a la personita que tiene ahora, que tenemos. No me sentía pues mal porque yo creía que todavía no estaba preparada para tener hijos. Porque yo decía que yo los tenía, yo el día que fuera a tener un hijo era porque realmente ya estuviera preparada. Y tampoco me sentía mal porque yo con los sobrinos los quería o los quiero como hijos. Los criamos, yo mantenía muy pendiente también de ellos, pero no sabía que no eran parte mía. Yo sabía que necesitaba algo mío y que también yo sabía que mis padres querían también que yo tuviera ese bebé para que no estuviera pues como tan sola en la vida, para que no sé, porque ellos decían, el día que lleguemos a faltar nosotros, esa muchachita por ahí solo, que yo decía que si a los 28 años no tenía, pues no tenía. Pero no, vino a los 33 años y pues fue como el raspadito que decimos nosotros. Y fue todos los nietos, los 3 nietos, 4, porque son 4 nietos, uno con el hijo de mi hermano, pero, o sea, lo quieren, pero siempre dicen que se quieren más los hijos de las hijas, porque prácticamente son los que más están ahí con los padres de uno, son los que más están compartiendo con los padres de uno. Y ellos 3, a todos 3 y al niño también de mi hermano lo han querido mucho. Y pues ya pues nosotros por acá y él por allá pues ya mucho lo que se han desprendido, pero mi madre era mi padre también ha sido muy entregado por ellos. Pero, por ejemplo, a pesar de que los 2 han sido muy entregados, no se ha notado como que mi abuela era la que más le ponía como más empeño o jugaba ese rol como de segunda madre con los nietos. Sí. A mí, por ejemplo, me da la sensación también de que jugaba ese segundo rol como madre con los nietos. Claro, porque ya ella era, o sea, nosotras como madres sabíamos que eran nuestros hijos y que teníamos que estar al pendiente de ellos porque es como nuestro instinto pero ya mi madre ya sabía y sabía que nosotros no podíamos estar al 100% entregados a ustedes. ¿Por qué? Por el trabajo, porque siempre son 8 o 10 horas que nosotros trabajamos diarios, entonces no podíamos estar. Ya ustedes llegaron, nosotros estábamos trabajando cuando ustedes llegaban del colegio. ¿Quién se encargaba de ayudarles en las tareas, de enseñarles? Era mi mamá, porque mi papá pues en ese sentido no sé. Mi papá más que todo era como en cuestión de juegos. Él era en cuestión de juego, mi madre se encargaba de la comida, de que usted estuviera bien, que también jugaba con ustedes porque sí, pero el típico juego más, no era el juego, mi padre a usted le enseñó a montar bicicleta, mi madre a usted le enseñaba a bailar, lo mismo que le enseñaba a mi hija, lo mismo que le enseñaba a mi sobrino a bailar. Pero mi padre más era de, vamos a jugar pelota, vamos a montar bicicleta, eso era vamos a correr, eso era lo que le enseñaba. Y mi mamá sí era más de que si se enfermaban, estaba ya ahí, siempre, era como una segunda madre, siempre ha sido como una segunda madre. Ya también para terminar, que mencioné antes también con mi abuelo el hecho de cómo se sintieron cuando se dieron cuenta que veníamos primero yo de camino y luego mi hermano. ¿Cómo se sintieron ellos cuando usted les contó que iba a ser mamá? Después de, quién sabe, esperar cuánto a ver si usted iba a ser mamá o no iba a ser mamá. Pues cuando yo les dije que estaba embarazada, dieron gracias a Dios, porque ya no iba a estar sola, que estaban muy contentos. Les dio tristeza porque no estaba junto a ellos cuando yo quedé embarazada. Yo vivía con el padre de mi hija, vivíamos en otra ciudad, entonces no estábamos juntos. Pero más sin embargo, a pesar de la distancia, siempre nos llamaban mucho, mantenía al pendiente, mañana, tarde y noche, hablábamos cómo me sentía. Sí, y mi mamá mantenía muy al pendiente, muy al pendiente. Cuando yo estaba, que si me sentía algo, me llamaba, ¿cómo me siento? Que si había
que se había sentido el bebé. Cuando comenzó ya a sentirlo, el bebé me preguntaba, ¿hoy se sintió el bebé? Oye, entonces todos los días era lo mismo. ¿Sí me entiende? Porque siempre mantenía pensando por el solo hecho de estar yo tan lejos. Porque cuando mi hermana estaba embarazada de usted y de mi sobrino, ellos estaban ahí. ¿Sí? O sea, todos estábamos ahí, entonces vivimos ese proceso. Conmigo no. Conmigo vivieron cuando estuve embarazada, que pude ir una vez, y ya cuando volví, que fue a tenerlo, eso, pero no vivieron todo el tiempo. Entonces siempre sí mantenían más al pendiente, porque con su mamá siempre la veíamos todos los días. Entonces no, pero sí se sentían muy felices. Felices, y cuando llegó Juan, más al hombre. Sí. Pero cuando Isabela nació, que nació el mismo día que mi abuela cumpleaños, entonces fue como, ella siempre decía que Isabela fue el regalo de cumpleaños de ella ese día. Entonces, cuando la recibió, me parece que fue ella la que la cargó primero, ¿no? Sí. Yo me imagino, no sé cómo fue la reacción de ella cuando la recibió, cuando la cargó por primera vez. Cuando a mí me llevaban para el hospital, que estaba enferma, que se fue el 3 de enero, yo llegué y el médico dijo, no, eso todavía aguanta hasta mañana. Me dejaron hasta el otro día. Al otro día mi madre ya estaba en el hospital cuando me llevaron a mí para cirugía, porque me iban a hacer cesárea, y pasamos, y mi mamá estaba allá afuera, entonces yo la saludé y le di el feliz cumpleaños, y yo le dije, ay ma, qué pesar, le tiramos el cumpleaños, así le dije yo, le tiramos el cumpleaños, y mamá, ay mija, no piensen en esas cosas en estos momentos, entonces con tal de que usted salga bien y que la niña llegue bien, ¿verdad? Y nos fuimos. Cuando nos íbamos, le dijo la enfermera, le dijo, ahorita le traigo el regalo. Así. Y se fueron, y ¿verdad? A mí me hicieron la cesárea, como solamente me durmieron de la cintura para abajo, yo estaba pues, pendiente. Cuando la niña nació y todo, la vistieron y me la mostraron, me la presentaron, y dijo, pero nos la llevamos porque alguien la quiere conocer. Y se la llevaron. Dijo, porque tenemos un regalo que entregar, y se la llevaron, la volvieron y se la llevaron. Cuando le llegaron ahí, le dijeron, vea señora, feliz cumpleaños, y le entregaron a la niña. Que ese fue el regalo, y esa fue la alegría, sí. Claro. Y siempre que le celebramos los cumpleaños juntos, mi abuela decía, es que el mejor regalo ya lo tengo aquí sentadito a mi lado, que celebraban los cumpleaños juntos. Sí, y ella con los 3, porque ha sido muy entregada. Esta la quería mucho porque es la primera. La primera es que... El otro niño, porque era niño, el otro niño, el hijo de mi hermano, que es casi contemporáneo con ella, pues por un añito, pero también muy entregada. Y con la más pequeña. Pues sí, porque fue la última, y el regalo de cumpleaños, entonces fue las más consentida. Eso es lo que decía mi abuela antes, que los abuelos son muy alcahuetos, muy consienten mucho a sus nietos, y ella sí que consintió a mi prima pequeña. Sí, esa le fue mejor que a todos. Esa sí se ganó la lotería con la abuela. Sí. Bueno, tía, pues muchas gracias por la entrevista. Y ya, es todo. Y para terminar esta ronda de entrevistas de nuestro proyecto Abuela Memorias Heredadas, estoy aquí con mi madre. ¿Te puedes presentar, por favor? Hola, buenas tardes, soy Ana Milena, tengo 2 hijos, María Camila y Juan David. Vale. Te quería preguntar, ¿cómo definirías a mi abuela como madre y sobre todo como abuela? Como madre, una gran persona, una persona en la que se podía confiar, con la que se podía contar, y como abuela era muy buena, bastante bien, cómplice de sus nietos, les ayudaba, estaba siempre muy pendiente de ellos. Gran parte de la educación y del cuidado y la crianza de mis hijos se la agradezco a ella. Muy bien. También quería preguntarte, ¿cómo fue la reacción de ellos, sobre todo de mi abuela, cuando se enteraron que estabas embarazada por primera vez? Madre mía. Pues dio como un giro dramático, porque ella se esperaba pues un embarazo, pero no en ese momento. Y cuando supo que estaba embarazada de ti, que eres la mayor, se puso muy contenta. Ya con Juan David no tanto se puso emocionada, sino que preocupada, porque ya la edad que yo tenía pues ya era un poquito mayor para tener hijos en nuestro país, que se tienen mucho más joven que no a la edad que ya los tuvo. Pero no, realmente reaccionó muy bien, los ha querido mucho, los cuidaba mucho y siempre estaba pendiente de ustedes. También quería como preguntarte, ¿cómo fue la reacción de ellos cuando me cargaron por primera vez o cuando cargaron a mi hermano por primera vez? ¿Hubo una diferencia en la reacción que tuvieron en el primer momento cuando nos vieron?
Por ejemplo, tuvieron una reacción diferente a cuando me dieron por primera vez a mí y cuando dieron por primera vez a mí. No, se los comían a besos a todos dos, no querían soltarlos. Era como si les hubieran dado un regalito. Es un tema duro porque pues, mi abuela hace mucho tiempo ya no está con nosotros y para nosotros es una pérdida grande y sigue doliendo. Pero estamos aquí dando nuestro esfuerzo para Mucho, hacerlo. mucho. ¿Algún recuerdo que tú tengas así especial con ella y con nosotros que éramos sus nietos, que tú digas ese momento es súper bonito, nietos, abuelos? Sí. La primera Navidad cuando tú naciste. Ella se esforzó mucho ese año, preparó el árbol, preparó el pesebre y a todos nos dio regalo de Navidad, a todos, que nunca lo habíamos hecho. Ese punto que comenta ella es muy importante porque lo comentamos también en una parte de nuestro podcast de las tradiciones que nos transmiten nuestras abuelas y por ejemplo una de ellas yo la comenté en el podcast que las tradiciones de las que más nos han marcado es las Navidades porque ella desde el principio intentó como que fueran fechas especiales para nosotros y que siempre los viviéramos bien, compartiéramos y tal, y lo que dice ella, sí, la primera Navidad cuando yo nací se esforzó mucho para poder que fuera una Navidad importante, una Navidad inolvidable, no lo recuerdo, pero me lo han contado y fue una Navidad bonita. Entonces yo creo que ella fue muy importante para nuestras vidas, mucho, nos marcó bastante. No sé si quieras decir algo más. No, solo que agradezco la madre que tuve y la abuela que tuve, ustedes. Y esto es todo por estas entrevistas. Muchas gracias por verlas.